Bueno, buenos días. Sean todos bienvenidos a la conferencia Violencia de Género. Gracias a todos los que están aquí presentes y a los que nos acompañan en redes sociales. Para mí, bueno, hubo un cambio con nuestro ponente porque se enfermó, cuestiones de salud, la primer ponente, pero tengo el honor de presentarles a la maestra Andrea Armenta García, que nos acompañará hoy, quien también es experta en el tema. Y bueno, bienvenidos a la Universidad Intercontinental y a esta conferencia. La dinámica va a ser que la maestra va a presentar y después vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan comentar o hacer preguntas y respuestas. Cualquier duda también al final pueden ir levantando la mano y pues yo estaré con ustedes, ¿ok? Entonces damos un aplauso, bueno, les doy, una breve introducción a la carrera de la maestra Andrea Armenta. Y bueno, ella estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, tiene la maestría en Teoría Crítica y de Estudios Estructurales en el Colegio Michel Foucault. También tiene áreas de especialización en escucha activa, perspectiva de género y feminismos. Sus intereses también son con problematización de temáticas sociales en perspectiva de género y feminismos. Actualmente trabaja como psicóloga en SORESE, Asociación de Psicólogas Feministas. Es profesora adjunta de la Facultad de Medicina en La Salle en el taller de afrontamiento para médicos en formación de la licenciatura. Tiene experiencia laboral en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la jefatura académica y coordinación del Centro de Investigación y Desarrollo Educativo del Colegio de Michel Foucault. También ha trabajado tiene publicaciones, en cuenta Retazos de Recuerdos 2 de febrero del 2001, en un cuento Lo que se comía su piel y en un artículo Haciendo una clínica de lo posible. Entonces damos un aplauso por favor para nuestra conferencia. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un gusto estar aquí, conocerles y pues bueno, este espacio lo titulé Sí, Violencia de Género, pero sobre todo una invitación para pensar juntos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Preparé un textillo, entonces lo voy a ir leyendo, a su vez, bueno, voy a ir contándoles algunas cosas. Desde hace tiempo me gusta iniciar las charlas con preguntas que me ayuden a conocer con quién me encuentro conversando. Les invito a levantar la mano quien se sienta convocado o convocada a hacerlo, ¿vale? ¿Quiénes de ustedes han escuchado o vivido un caso de violencia? ¿Quiénes de ustedes se interesan por los feminismos? Como personas que se identifican como hombres, ¿quiénes se han preguntado si sus prácticas cotidianas son machistas? Como mujeres, ¿quiénes se identifican como mujeres, ¿quiénes se han preguntado si sus prácticas cotidianas son machistas? Cuando empecé a pensar en esta charla, lo primero que me pregunté fue ¿cómo partir? ¿Qué de todo decir? ¿Qué falta por decirse? Una cuando hace estas cosas, separarse en público, tiene cierta autoridad para compartir algo. Pero para mí lo más importante es que podamos compartir espacios de reflexión crítica, que nos movilice hacia lo cotidiano, hacia lo estructural, hacia lo institucional. Es decir, que nos invite a pensar las dinámicas en la familia, parejas, amistades, escuelas, comunidades, con nosotras, nosotros, nosotres mismos. Comencé haciéndoles esas preguntas porque todos estamos y hemos estado involucrados de manera directa e indirecta en algún comportamiento, con pensamiento o idea de violencia de género. Pero antes de llegar allá, quisiera que todo lo que vayamos tejiendo el día de hoy sea a partir del término que se conoce como interseccionalidad. Es decir, que podamos pensar que todos crecimos en una clase social en particular, con valores particulares, con posibilidades de vida económicas, sociales, políticas, que nos hacen ver la vida de manera diferente y particular. Y también
que piensen a partir de su tono de piel. ¿Cómo han sido vistos, señalados? ¿Han percibido algún tipo de privilegio por su tez blanca, ojos de algún color azulado o verdoso? ¿Creen que hay un trato diferente para los que son foráneos? ¿O tienen un tono de piel o acento diferente? Y por último, pensar si por el hecho de ser mujeres, identificarse y presentarse socialmente con lo estereotípicamente pensado para las mujeres, han recibido un trato, comentario, señalamiento preferencial o limitativo, o bien como hombres, por el hecho de físicamente y su presentación genérica, han recibido un trato preferencial. Eso es lo que no quiero que suelten a lo largo de este encuentro. La interseccionalidad es realizar análisis de las situaciones a partir de las categorías clase, raza, género. Y a partir de ello, si nos movemos y vemos que no todos tienen el mismo privilegio, las mismas oportunidades ni los mismos conocimientos, podemos repensar cómo viven esas violencias las mujeres en colonias marginales, de las periferias, cómo lo vive la mujer que solo se dedica a trabajar y cómo lo vive el adolescente, hijo o joven que pasa sus tiempos scrolleando reels para no ver el mundo que hay allá afuera. Entonces, este encuentro es una charla, una invitación que no viene sin advertencias. La primera es: lo personal es político. Si usted siente incomodidad en el proceso, déjela que se sienta. Es señal que vamos bien. Segunda, si siente que está perdiendo el interés, anote los conceptos e ideas y retome el interés hasta que se vuelva indignación. Tercera, si se indigna, enoja, entristece, tiene ganas de llorar o de pelearse con alguien a quien recordó, sepa que no está sola, solo, sole, sino que puede entrar en una lucha colectiva que busca espacios más habitables llamado feminismos. Cuarta, si en el proceso se identifica como agresor o agresora, guarde la calma, pero permita pensar que es producto de múltiples factores contextuales y que no hay una historia de destino. Se puede cambiar de referentes. Quinta y última, si está pensando en su historia, permítase pensar en las múltiples historias de latitudes a escala global. Comencemos. Ahora bien, les voy a ir trazando el croquis de lo que vamos a ir haciendo el día de hoy. Vamos a ir calentando motores pensando qué entendemos por violencia de género, cuáles son esas definiciones, quiénes las han dicho, los tipos de violencia, que son bastantes. Entonces vamos a tener una especie de comerciales, recomendaciones a lo largo de esos tipos de violencias. Y luego la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos con todo ello? Y para eso, unos consejos que nos da la autora Chimamanda Adichie, nigeriana, que vamos a verla, hablar con ella prácticamente. Preguntarnos qué hacer si conozco a alguna persona víctima de algún tipo de violencia. A veces no sabemos qué hacer, solo nos causa angustia. Las instancias públicas para acudir en caso de violencia y las leyes mexicanas e internacionales que protegen a las mujeres. Si ustedes en algún momento desean incurrir más en este tema y leer más sobre estas leyes, tips para la formación como psicólogos, porque pues me dijeron que por acá hay bastantes información. Entonces, bueno, si en algún momento conocemos a alguien o queremos estar en espacios de escucha con personas que hayan sufrido algún tipo de violencia, poder pensar desde ahora en su formación sobre ello. Y pues finalmente, y lo más importante para mí, que podamos ya entrar en reflexiones y diálogo en conjunto, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Aquí tenemos la primera recomendación. Si ustedes quieren adentrarse, esta definición fue extraída del libro No son micromachismos, machismos cotidianos. Y bueno, lo que nos dice es esto, que es un problema social que sucede cuando se ejerce violencia simbólica, institucional, económica, sexual, física
en contra de una persona o grupo de personas, aquí no está diciendo mujeres todavía, con motivo de su orientación sexual, identidad sexual, sexo o género, con intención de controlar sus comportamientos, su sexualidad o sus cuerpos. Esto dice que se debe a relaciones de poder que son históricamente desiguales porque sitúan a los varones en lo alto de la jerarquía social. Entonces, bueno, tenemos la primera definición que nos dice que es un problema histórico que le ocurre a personas y que enfoca varios tipos de violencia. Luego tenemos lo que dice la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y bueno, aquí, como bien lo dice esta convención, dice que es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades y impide la igualdad con el hombre. Es decir, lo que dice más bien esta convención es eso: hay una igualdad entre hombres y mujeres, pero en el caso de la violencia de género es que no existe esa igualdad. Y por otro lado, siguiendo el protocolo de situaciones de violencia machista, Ciudad Futura dice que es todo acto de violencia que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento. Aquí ya no dice personas, aquí dice a las mujeres, que puede ser físico, psicológico, sexual, incluidas amenazas de tales actos y la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Se produce en la vida pública como en la privada. Aquí ya nos abre más el concepto. Entonces nos dice que no solo es con parejas, con familias, sino también puede ser en la vida pública, es decir, institucionales, comunitarias. Y dice también que este concepto incluye a otras identidades de género u orientaciones sexuales. Entonces aquí este concepto integra a los homosexuales, intersexuales, transgénero, transexuales. Entonces, bueno, hoy en día nos vamos a centrar más en las mujeres, sobre todo porque estamos en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Entonces, tenemos la primera recomendación. Frida Guerrera, hashtag ninguna más que el feminicidio en México, tema urgente en la agenda nacional. Una cita de ella dice: acércate a la mujer que hace la limpieza en tu casa, en la oficina, la que vende dulces, la que vende tortillas, a la que ves y al mismo tiempo niegas, para que no te duela conocerla. No esperemos hasta que asesinen a todas esas mujeres que ignoramos para exigir justicia. Detente un momento y salva una vida, salva a una mujer. Inicia esa cadena de ayuda. Ahí, bueno, el libro es buenísimo, tiene varios casos y es una crítica bastante buena de esta periodista. Les invito si quieren a leerlo. Y bueno, vamos a empezar. Hablábamos que hay violencia en la vida privada, en la vida pública, pues vamos a empezar con violencia simbólica. Es aquella en la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuántos comerciales hemos visto, por ejemplo, de toallas sanitarias en donde aparece una mujer y dice: la niña bien? Bueno, es una violencia simbólica, pero ¿a qué se refiere con niña bien? ¿Cuántos comerciales de condones en donde aparece este macho que puede ser vigoroso? Bueno, eso también es una violencia simbólica. No la vemos como tal, como violencia, pero se instaura como semillita ahí dentro de nosotros. Violencia institucional. Son los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso del disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Bueno, aquí lo que estamos viendo es las personas que son servidores públicos y muchas veces no logran hacer el ejercicio de recibir las denuncias sin hacer ejercicios de revictimización. ¿En qué sentido? En dudar incluso del dicho de las mujeres, decirles o
decirles actos como intimidatorios, como esto no va a proceder, o sobre todo dudar de su dicho. Violencia económica es toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Son limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Hoy en día se está haciendo mucho la lucha por la brecha de género, en donde tanto hombres y mujeres, como vimos en esto de la discriminación y la igualdad de oportunidades, que puedan tener la igualdad salarial. Sin embargo, podemos ver incluso que puede ser que siga sin ser de esa forma. Entonces, frente a eso estamos hablando de violencia económica. También aquí, en esferas micro, es decir, en la familia, en la pareja, también ocurre violencia económica cuando a la mujer es retirado su ingreso para tener que pagar ciertas cosas o no hay un diálogo sobre la distribución económica entre la pareja. Violencia sexual es cualquier acto que degrada o dañe el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Aquí empezamos a ver ya más conceptos, concebirla como objeto, abuso de poder. Todo esto es muy importante porque nos empieza a dar un eje más amplio de qué es eso que está determinando la violencia hacia las mujeres. Entonces, aquí lo que podemos ver en este concepto es este otro lado, que dice cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. ¿En qué sentido? Aquí también se puede englobar, aunque no demerita la importancia del abuso sexual, del acoso sexual y estas otras formas de violencia que son diferentes, pero también importantes y mucho. Entonces vamos con la siguiente publicidad, la siguiente recomendación, que es de Brenda Navarro en su novela Casas Vacías. Y aquí Brenda Navarro dice lo siguiente, o escribe lo siguiente: Nagore solo escuchó ruidos junto al sonido de voces y movimientos bruscos. No supo si de sus cuerpos o de otros objetos que podían estar cayendo al suelo. Pegó su oreja pequeña a la pared. Su madre lloraba, estaba segura de eso. Nagore contó después que no supo si llamar a la policía y que también quería llorar, pero temía que su padre la escuchara y también le pudiese pegar a ella. Amara lanzó un grito agudo que retumbó en los oídos de su hija, porque después de eso no volvió a oír nada, a menos por un tiempo. Luego Nagore pegó más a la cabeza como para traspasar la pared. Nada, no supo por qué, pero un grito así acabado en seco no era normal. Tembló, decidió bajar de la cama e ir a buscar a su madre. Fue de puntitas. Y bueno, siguiendo con los tipos de violencia, tenemos la violencia física. Es aquella que implique daño, no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones, ya sean internas o externas. Entonces, bueno, sabemos que la violencia física cada vez va tomando otras formas, pues cada vez parece ser más creativas, ojalá se utilizara la creatividad de otra forma, pero si estamos viendo, no solo es con un arma, objeto o con el cuerpo, ahora ya dice esta definición hasta con una sustancia corrosiva o cáustica. ¿Cuántas mujeres, si es que ustedes han tenido acceso a estas noticias de mujeres que son llevadas al hospital de urgencia porque alguna de sus exparejas les arrojó ácido, y entonces eso deja una huella de por vida?
Violencia psicológica es la que terminamos escuchando ahí con nosotras en los consultorios, esa que deja semillas, heridas y que se ve cada vez más a través de la palabra. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, evaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, la devaluación de su autoestima e incluso a los suicidios. Ahí ya estamos viendo mujeres que llegan más bien y bueno, si llegan, enhorabuena, que llegaron al consultorio y que pueden verbalizar por un momento qué fue lo que pasó y que paso a paso van nombrando pues eso que les ha generado duda, que implica de nuevo la recreación de su yo, es decir, echar los pasos atrás y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me quedé? ¿Qué no vi? ¿Por qué no vi todo eso? ¿Por qué si lo vi, aún así me quedé? Violencia familiar es el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro y fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Eso quiere decir que si ya somos expareja, pero lo fuimos, pues aún así es violencia familiar. ¿Por qué? Porque finalmente hubo una relación y fue algo que, por ejemplo, terminamos hace tiempo, pero a pesar de que terminamos, sigue habiendo amenazas, sigue habiendo persecución, sigue habiendo acoso, y entonces se determina como violencia familiar porque hubo una relación de concubinato, una relación incluso consanguínea. Y también, bueno, no solamente estamos hablando de parejas, sino también de padres, de abuelos, etc. La siguiente recomendación, Dalia de la Cerda. Me encantó un currículum. Dalia escribe: entré a la universidad y lejos de ser un espacio seguro, inclusivo y libre de aparatos represores, me encontré con violencia que jamás había vivido: racismo, clasismo y exotización. Como no era una chica blanca, de ojos verdes o azules, cabello rubio, como mis apellidos no eran compuestos y no había estudiado en colegios de élite, como la gran ciudad era lo más lejos que había viajado, me dejaron claro una y otra vez que la producción epistémica, la literatura y la academia no eran mis espacios. A veces lo hacían abiertamente. Ahí viene la India, recién bajada del cerro a tamborazos. A veces desde la inocencia blanca. Pero tú, ¿cómo es que aprendiste a hablar alemán? Y a veces desde la exotización. ¿Y si organizamos un safari a tu pueblo? Entonces dejé de leer a señores blancos, porque me di cuenta de las mentiras y empecé a obsesionarme con el pensamiento tercermundista. Irónicamente, mi familia, la familia en la que antes veía como un lugar de opresión, se convirtió en mi lugar seguro contra la violencia que estaba viviendo. Y bueno, seguimos, porque los tipos de violencia ya vieron que son bastantes. Violencia docente, aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas que les infligen maestras y maestros. Aquí podemos ver también estas características que no solo son comentarios, sino también, no sé, antes, y por eso es que este concepto se dio y se daba más esta parte de que hay carreras para mujeres, hay carreras para hombres, ingenierías en donde el hecho de que hubiera mujeres se tenían que transvestir hacia una figura más masculina para poder pasar como hombres. Entonces, comentarios o incluso alusiones hacia
tener algún tipo de acercamiento más próximo hacia los docentes. Entonces, violencia laboral. La negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia en condiciones generales de trabajo. La descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. Entonces aquí vemos también, hay algo que me contaron por ahí unas pajarillas, que es que en este periodo de transición muchas mujeres fueron despedidas. ¿Por qué? Porque les decían, bueno, es que usted tiene que trabajar más horas de las que están previstas en la ley porque pues, lo requiere este sexenio. Entonces, pues esas mujeres que tenían hijos, hijas, y que después dijeron, pues es o mi familia o el trabajo, de pasar tantas horas en el trabajo y no poder ponerse la camiseta quinta, pues entonces se quedaron sin empleo. Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Muchas mujeres cuando terminan sus relaciones salen con 3 maletas, a lo mejor con una. ¿Y lo demás? ¿Qué pasa con lo que se construyó durante 10 años, 5 años, esos ahorros que hicimos juntos, juntas? Bueno, ahí es donde entra la violencia patrimonial. ¿Cómo se dividen los bienes cuando se sale dentro de un contexto de violencia? ¿Qué pasa con los documentos? ¿Qué pasa con esto que puede hacer que una mujer pueda retomar su vida o incluso hacer una denuncia? Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. No sé si supieron ese caso del estudiante del Politécnico, me parece que tomaba fotos a sus compañeras y entonces esas fotos terminaron difundidas y posteriormente pues le colocaban ahí el cuerpo exótico a las cabezas de sus compañeras y entonces eso se distribuía ampliamente en muchos espacios y millones de ojos lo consumían. Posteriormente, bueno, la ley dijo o dudaron de si él había tomado las fotos. ¿Cómo saber? Alguien le tomó fotos al chico tomándole fotos a sus compañeras para dictaminar que sí había sido él o cómo. Entonces, bueno, finalmente, ¿qué pasa con las chicas que hoy en día pues, pueden ser miradas en la calle y reconocidas porque pues alguien vio su foto? Ahí es un conflicto bastante ético, cómo es que nosotros también nos hacemos responsables de lo que miramos y consumimos. Siguiente comercial de Yasnaya Gil dice: mi abuela tiene 80 años y sostenemos conversaciones siempre estimulantes sobre nuestra lengua materna. Abuela, una amiga mía me contó que su hijo ya no quiere asistir a la escuela. Dice que ahora asisten niños que hablan mije de otros pueblos y que esto le molesta. Le molesta que los demás hablen distinto, que no hablen de manera normal. ¿Le dijiste algo, abuela? Sí. Le expliqué al niño que así como a nosotros el mije de otros pueblos nos parece extraño, gracioso o desagradable, ellos deben pensar lo mismo de nuestra forma de hablar mije. No hay un mije normal, todos son distintos y bonitos. ¿Sabes por qué? No. Bueno, sí. Bueno, no. Ahora, es el efecto de las campanas. En cada pueblo hay una campana. El timbrar y el sonido de cada una es muy distinto.
Cuando los habitantes le escuchan replicar todos los días, su sonido se queda en la mente y afecta la forma de las palabras y le dan su carácter. Es por eso que cada pueblo elige es distinto, único, como su campana. Violencia en la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Aquí no solo estamos hablando de una comunidad, por ejemplo, marginal o de las periferias, de las mujeres trans como comunidad que también son denigradas, discriminadas y que aún son miradas en la calle con esa mirada que traspasa el cuerpo, que les dice, ¿tú qué haces aquí? Y no hay espacios. Entonces, también hablamos de esa comunidad homosexual, de esa comunidad lésbica. Entonces, aquí podemos hablar de esas comunidades y, por supuesto, si nos vamos a las comunidades indígenas, también, pero sobre todo también no nos podemos ir tan lejos de esas comunidades de Oaxaca o del sur, sino también podemos hablar de las que nos habitan aquí por Pasalmumixqui o una cosa que está aquí, un poco más cerca. Violencia en institucional. Son los actos o omisiones de la ley y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Bueno, un poco hablábamos de eso hace un momento, de cómo es que se pueden dilatar estos ejercicios y muchas mujeres terminan esperando hasta que su caso pueda tener un fin o incluso terminan abandonando dichas carpetas de investigación porque, bueno, durante muchos años solo van y deciden, no, pues se difiere su audiencia tal día y entonces eso implica que ya no puedan volver o que incluso se ha buscado que no haya tanta revictimización, se le trata que los mismos abogados y los jueces y juezas puedan tener más acceso a toda esta información con perspectiva de género. Sin embargo, bueno, no deja de ser algo que, por ejemplo, en los ministerios públicos puede llegar a pasar. Entonces, vamos con la siguiente recomendación de Cristina Rivera Garza, El Invencible Verano de Liliana. Este libro es una joya, habla sobre el feminicidio de la hermana de Cristina Rivera Garza, recopila notas de los amigos, recopila la historia, y bueno, en alguna de sus páginas dice: mujeres siempre a punto de morir, mujeres muriendo y sin embargo vivas, con pañuelos atados a la cara y tatuajes sobre antebrazos y hombros. Las mujeres reclamaron el derecho a seguir vivas sobre este suelo tan manchado de sangre, tan desgajado por el espasmo de los terremotos y la violencia. Somos ellas en el pasado y somos ellas en el futuro y somos otra vez, otras a la vez. Somos otras y somos las mismas siempre, mujeres en busca de justicia, mujeres exhaustas y juntas, hartas ya, pero con la paciencia que solo marcan los siglos, ya para siempre enrabiadas. Y pues vamos con la violencia feminicida, que es la forma más extrema de violencia, porque ¿qué hay después de la muerte? Ahí puede ser contra mujeres, adolescentes, niñas, y puede ser producto de la violación de sus derechos humanos, ejercicio abusivo del poder, y volvemos a ver el abuso del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Estas charlas son para evitar esto, para que podamos
tener menos muertas en nuestro país y en nuestro mundo de esta forma, a través de esta forma de violencia. Violencia política contra las mujeres en razón de género, toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto el resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Bueno, aquí corresponde más bien a personas o mujeres que han roto el techo de cristal y han podido trascender hacia esos cargos de dirección, o que pueden acceder a esos cargos públicos de candidaturas. Bueno, tenemos una presidenta mujer, pero también mucho se ha criticado sobre su posición como mujer siendo presidenta, en el sentido de cuántos hombres pueden haber detrás de esas decisiones. Entonces, bueno, finalmente aquí estamos hablando de violencia política. Hubiera sido a lo mejor que pues, no hubiera ganado a lo mejor una mujer en este sexenio. Y bueno, vamos ahora ya al punto 3, ya pasamos los tipos de violencia, podemos respirar un poco, porque ahora sí podemos preguntarnos, bueno, ¿y luego qué hacemos con todo esto que está pasando? ¿Cuáles son los consejos para una crítica activa? Y aquí estamos ya hablando con Chimamanda Adichie, que les decía que es una nigeriana, que es bastante bello sus textos. Y aquí este es un libro que surge a través de una carta que le manda una amiga de la infancia y que le dice, bueno, ya tengo a mi niña, a ver, vamos a platicar, ayúdame a ver cómo podemos educarnos desde el feminismo. Y entonces Chimamanda le hace varias recomendaciones. Primero le dice que le hable sobre las diferencias, que convierta la diferencia en lo habitual, que lo haga normal, que le enseñe el valor de la diferencia, para que no sea justa o buena, sino simplemente para que sea humana y práctica, porque la diferencia es la realidad de nuestro mundo. Enseñársela, estar equipándola para sobrevivir en un mundo diverso. También enseñarle a su hija que los roles de género son una solemne tontería. No le digas nunca que debe hacer algo o dejar de hacerlo porque es una niña, porque eres una niña. Nunca es una razón para nada, nunca. Y aquí nos vamos adentrando a algo más profundo. ¿Por qué surgen estas violencias? ¿Realmente surgen, nacemos con la violencia impregnada en la piel? Por supuesto que no. Las violencias surgen por esto, porque en algún momento nos empezaron a enseñar y siguen enseñando, recuerden, violencia simbólica. ¿Cuáles son los roles de género? Aún se siguen haciendo fiestas de esto del género, ¿cómo se llaman? Fiestas de Revelación. Revelación, gracias. Vaya revelación, ¿qué es lo que hay, que se revela en esas revelaciones de sexo? Y bueno, le dice también, no creas que criar a una feminista consiste en obligarla a rechazar la feminidad. Feminismo y feminidad no se excluyen mutuamente. Es misógino sugerir lo contrario. Aquí una feminista no significa que se tenga que ser femenina o que no se tenga que ser femenina. Si una mujer, ha habido como muchos comentarios esto de, pero ¿por qué te gusta el reggaetón si acaso está cargado de comentarios muy misóginos? Pero finalmente no se habla del reggaetón en sí, sino del ritmo. Hay varias contradicciones, les invito a que todo lo que vaya diciendo podamos irlo dialogando. Si ustedes han escuchado también otras formas de nombrar todo esto. Y bueno, aquí lo que le estoy diciendo es que ser feminista no es rechazar la feminidad, sino más bien un poco cuestionarla.
A menudo empleamos la biología para explicar los privilegios que disfrutan los hombres. La razón más árida es la superioridad física masculina. Por supuesto, es cierto que en general los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres. Pero si de verdad basáramos las normas sociales en la biología, entonces los niños tendrían que identificarse por la madre en lugar de por el padre, porque cuando nacen el progenitor que conocemos biológica e incontrovertiblemente es la madre. Aceptamos que el padre es quien dice la madre. Me pregunto cuántos linajes en el mundo no son biológicos. Ahí hace más bien una mofa de justamente esto de las paternidades, pero bueno, justo más allá de esa mofa es preguntarse, pues, esta idea de cómo es que desde la parte biológica se empieza a distinguir en dónde van los hombres, en dónde van las mujeres, con el nombre. Todo esto preexiste a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los tíos, esas figuras maternas y paternas que crían, ahí es donde preexiste, pero no preexiste a través de ellos, preexiste por una estructura institucional que nos maneja. Enséñale a cuestionarse a los hombres que solo empatizan con las mujeres y las ven como una posible relación en lugar de como seres humanos iguales. Hombres que al hablar de las violaciones siempre dirán algo del estilo de si fuera mi hija o mi mujer o mi hermana. Sin embargo, los mismos hombres no necesitan imaginar la víctima masculina de un crimen como su hermano o hijo para empatizar. Aquí estamos hablando de que ahí hay otra vez una diferencia. Podemos empatizar por el simple hecho y no tan simple de que somos seres humanos, somos personas y como tal a ninguna persona, sin distinción de su género, raza, clase, le tendría que pasar una situación de algún estilo de violencia. Los libros le ayudarán a entender el mundo y cuestionarse, le ayudarán a expresarse y le ayudarán en aquello en lo que quiera convertirse. Por eso es que hoy les traje todas estas recomendaciones, porque no nos basta hablar de esto, no nos basta pensarlo en cuanto a nuestras familias, no nos basta, porque todavía no basta, sino que podemos acercarnos a quienes ya han escrito de esto y preguntarnos qué falta todavía por decir y mucho más que falta por hacer. Enséñale que amor no es solo dar, sino también recibir. Es importante porque las niñas les transmitimos sutiles ejemplos sobre la vida. Enseñamos a las niñas que un componente primordial de su capacidad de amar es la capacidad de sacrificarse. A los niños no se lo enseñamos. Enséñale que para amar debe entregarse emocionalmente, pero también dar por hecho que recibirá. Esto nos lleva también a la violencia psicológica, a la violencia física, a todas esas violencias que muchas mujeres dicen, pues es que me sacrifiqué por mis hijos, me quedé aquí porque no había otra forma. O esas mujeres que dicen, es que yo pensé que iba a cambiar, yo pensé que iba a ser diferente. Entonces, bueno, ¿por qué no comenzamos también a preguntarnos cuál es nuestra manera de ver el amor? A lo mejor sí, partimos desde ahí, podemos ver de dónde aprendimos a amar. Enséñale a cuestionar el lenguaje. El lenguaje es el depositario de nuestros prejuicios, creencias y presunciones. Pero para enseñárselo tendrás que cuestionar tu lenguaje. ¿Se acuerdan de las primeras preguntas que les hice? Sobre si ustedes se habían preguntado si sus comportamientos o ideas o acciones eran machistas, porque primero tenemos que empezar con nosotras, nosotros, nosotres, pensando en cómo es que aprendí todo esto, cuál es mi linaje, cómo lo vivo, cuáles son mis formas sutiles de generar una violencia hacia otras mujeres, hacia otros hombres, hacia las comunidades. Me he acercado, he escuchado otros discursos. Enséñale a rechazar la obligación de gustar. Su trabajo no es ser deseable, su trabajo es realizarse plenamente en un ser que sea sincero y consciente de la humanidad del resto de la gente. Muchas mujeres, y a lo mejor también hombres, se les ha dicho sobre todo que son objeto,
gustar, objeto para atraer, objeto que vimos en una de las definiciones que la trataba como objeto. Entonces, eso viene desde ese inicio de, ay, te está tratando mal porque le gustas. O vístete de esta manera para que pues seas más atractiva. Vaya, no es que lo digan así de manera tan explícita como lo acabo de decir, pero a lo mejor sí de otras formas. Dile que el sexo puede ser algo bello y que aparte de las consecuencias físicas evidentes para ella como mujer, también puede tener consecuencias emocionales. Dile que su cuerpo le pertenece a ella y solo a ella, que nunca debería sentir la necesidad de decir sí a algo que no quiera o para lo que se sienta presionada. Enséñale que decir no cuando no le parece lo correcto es motivo de orgullo. Aquí también, poder decir que no como motivo de orgullo es la frase que nos devuelve Chimamanda al momento de reconocer que muchas mujeres tienen que no solo sacrificarse, sino también decir que sí, aunque de repente digan, ay, no quiero, no me gusta este plan, pero bueno, o no me gusta cómo me está tratando mi compañera, o mi profesor, o mi papá, o mi mamá, pero pues bueno, ya, para llevar la fiesta en paz. Pero bueno, a veces decir que no puede ser no solo colocar límites, sino ser la entrada para evitar otro tipo de situación que escale. Entonces, bueno, ya pasamos de esa conversación a este otro punto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos si conocemos a alguna persona víctima de algún tipo de violencia? Bueno, primero, darle espacio a la persona que vive violencia, para que ella misma identifique lo que necesita, así como respetar su propio proceso de aceptación de lo sucedido y su relación con la persona agresora. Muchas veces aparece esta parte de decir, sí, ya me voy a salir de la relación, pero luego, bueno, como que se echan para atrás y dicen, no, es que ¿qué va a pasar? Mis hijos, y voy a poder sola. Entonces, darle espacio es permitir que pueda verbalizar. Por eso es que les decía hace rato esto de si llega el espacio terapéutico, enhorabuena porque va a poder verbalizar. Es eso, es ese momento de aceptación, de decir, a ver, pero ¿cómo es esta persona agresora? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo me siento? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo me escucho a mí misma cuando lo escucho? Eso fue un poco revuelto, pero espero lo hayan cachado. Comprensión y empatía. Como escuchas, a veces lo que decimos es no inventes, ya me lo dijiste muchas veces, ¿por qué no te vas? Pero justo es a partir de eso, está viviendo un proceso y que no sabemos a lo mejor si ese proceso conlleva otras cosas, como raíz en su propia historia, nos vamos metiendo y nos damos cuenta que en realidad pues, tiene que ver con otra cosa, porque está permaneciendo en esos espacios de violencia. Es comprensible que no quiera denunciar, puede no querer salir de la relación, no juzgarla sino ser paciente. Por lo mismo, las denuncias son muy cansadas, no solo por lo que implica el ir y contar tu historia una y mil veces, sino también porque pues, implica movimiento, salir de casa, mudarse, ver lo de la economía, ver el espacio. Es prácticamente una cuestión de exilio, me salgo del lugar que creí seguro, pero ya no es seguro, por supuesto, me voy a otro espacio nuevo. Sí tienen redes de apoyo, enhorabuena, pero imagínense si no las tienen. ¿Y ahora qué hacemos? Estar ahí cuando la persona requiere acompañamiento en la medida de nuestras posibilidades. Esto es una cuestión de autocuidado. Pueden decir, bueno, yo ya estuve con mi amiga, ya me dijo que se quiere ir, pero no se va, ya le di como las herramientas, ya me estoy cansando, ya me está agotando esta situación, me duele verla así, me angustio más yo que ella. Entonces, ahí, si ya tu acompañamiento pasó las medidas de tus posibilidades, poder decir, pues también solo puedo hasta aquí.
ya la acompañé, pero puedo hasta aquí. Si todavía pueden y dicen, bueno, todavía mis posibilidades siguen y yo puedo acompañarla, puedo ir, puedo brindar todo esto, es parte también de acompañar a una persona. Si ve que la persona está en riesgo, es decir, que está pasando en el momento, no sé, circuló mucho un video de una chica que estaba con su amiguita y el novio llega y empieza a darle puñetazos a la chica. Entonces la amiga salva como a su amiga porque llama a emergencias y entonces pues, logran evidenciar este acto de violencia. Entonces, si la persona se encuentra en riesgo, llamar al 911, es el número de atención de llamadas de emergencia, la policía, la ambulancia, bomberos, protección civil, alguien que pueda ir y hacer algo para detener ese momento. Contar con red de apoyo, por lo menos 3 personas que puedan estar ahí por cualquier cosa que suceda. Y si es necesario abandonar el domicilio, tener a la mano acta de nacimiento, CUR, credencial de lector, mochila con ropa, agua, algún alimento. Y si no es posible volver al hogar, acudir a la Red Nacional de Refugios y tener a la mano un número de emergencias. Evaluar el riesgo. En este caso, ya si están viendo que pueden ayudar a una persona, o si ya conocen o han conocido a alguien, evaluar el riesgo es identificar si se encuentra en riesgo su seguridad, salud o integridad para encontrar sus necesidades. Aquí es pues, ver como en un tipo de semáforo, si está en verde, es decir, que la violencia está, si está en riesgo, pero aún puede hacer acciones y construir herramientas por su cuenta. Si está en amarillo, a lo mejor ya está latente de que esto pueda estallar en algún momento, y si está en rojo, es, bueno, ya es momento de actuar, no hay más, es algo que se tiene que hacer en este momento. El riesgo es muchísimo. ¿Cuál es el riesgo? Vimos que la violencia más fatídica o más grande es el feminicidio. Elaborar un plan de acción. Es importante conocer instituciones y organizaciones que pueden contribuir al plan. Esto es lo que vamos a ver en un momento, con quién se puede acudir, quiénes son las instancias responsables para acudir a estos espacios. Hacer un plan de seguimiento. Después de cualquier proceso se debe monitorear lo que sucede, ya que podría resultar difícil para algunas personas, por lo que requieren soporte para sobrellevarlo, además de que podría volver a encontrarse en riesgo. Muchas mujeres dicen, bueno, sí, ya hice la denuncia, pero me está buscando por un número desconocido, me está buscando por el correo institucional, me está buscando por este o aquel otro medio. Entonces, hacer este seguimiento es decir, aquí estoy, pues mira, lo que puedes hacer es bloquearlo, hacer como esta especie de ir con las autoridades y notificar cuáles son los números, hacer screenshot para mantener esa evidencia de que es esa persona. La persona que va a acompañar a las víctimas debe hacerlo sin anteponer sus propios prejuicios patriarcales, para garantizar y facilitar el acceso de las mujeres y niñas en situación de violencia al goce de sus derechos. Entonces, aquí es un poco lo que les decía, tanto para el Ministerio Público y demás, como para nosotros, nosotras, que podamos decir, bueno, a lo mejor no estoy de acuerdo con las decisiones que está tomando mi amiga, mi familiar, pero estoy aquí y mi apoyo es, estoy aquí para ti y esta es mi incondicionalidad para esto, estar aquí y ofrecerte esto que sé y si en algún momento la persona dice no, pues es que a lo mejor darle perdón para que pueda darme pensión alimenticia y demás, pues también poder identificar desde qué lugar cada quien está hablando. Todos tenemos nuestro lugar de enunciación, que es lo que vimos un poquito con lo que iniciaba la charla y lo que les hablaba de la interseccionalidad. Ahora sí, ¿cuáles son las instancias públicas para acudir en caso de violencia? Pues tenemos INMujeres, tenemos CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos espacios que hacen, pues pueden dar asesoría psicológica, bueno,
la Comisión Nacional no, pero y Mujeres y CONAVIM, ¿sí? Asesoría legal, psicológica, médica, poder tener acceso de manera legal a una persona que pueda comunicar, bueno, los procesos para hacer una denuncia son estos, puedes realizarlo de esta manera, necesitas estos documentos, las pruebas son estas, las que puedes traer. Eso de manera anticipada es construir el plan, y que habláramos sobre este semáforo para poder identificar, bueno, cuánto tiempo tenemos para construir un plan de acción si queremos hacer una denuncia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es sobre todo para acercarse más a conocer, explorar, ver también cuáles son los casos y las recomendaciones que se han hecho. La Red Nacional de Refugios, hay en toda la ciudad varias instancias de la Red Nacional de Refugios, Red Intercultural de Refugios, Centros de Justicia para Mujeres, la Fundación Vive Mujer 100% AC y Lunas. Lunas también es un centro, un espacio o varios espacios distribuidos en la ciudad donde también se facilita no solamente este acompañamiento médico, legal y jurídico, sino también instancias para poder permanecer en caso de que pues una persona se encuentre en riesgo y no pueda volver al hogar. De ahí que viéramos esto de la Red Nacional de Refugios. Entonces, como les decía, se recomienda tener a la mano los números telefónicos y redes sociales de estas instituciones públicas y privadas que ofrecen ayuda y orientación. Siempre hablar de la situación con alguna persona de confianza y establecer entre ustedes un código de emergencia, es decir, un código de emergencia puede ser una palabra clave, emoji, frase, sticker para que llamen a la policía. De ahí este caso de esta cantante, ay, se me olvida el nombre, alguien que me ayude. Alicia Villarreal, justo terminando el concierto y haciendo la seña particular para informar a otras mujeres que están en riesgo. Es esa seña, un código de emergencia. Tener preparada una maleta que incluya duplicado de las llaves, actas de nacimiento propia y de las hijas, hijos, si es el caso, acta de matrimonio, se aplica, carnet del Seguro Social, identificación oficial, procedimiento judicial en trámite, se aplica, y medicinas. En este caso, muchas veces las mujeres no pueden volver a su domicilio, entonces sí es importante esto porque no solo se pide para hacer una denuncia, sino también puede ser que esta persona pues, o personas lo utilicen de manera ilegal. Y bueno, por último, creo que sí, tanto penúltimo, las leyes mexicanas e internacionales que protegen a las mujeres, que era lo que les decía que ustedes pueden hacer este acercamiento aún más profundo. Se ha hecho la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocido como CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se conoce como Convención de Belén do Pará, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de ahí extraje los conceptos de violencia, la mayoría, si quieren acercarse aún más, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas. Y por último, los tips que les decía para la formación como psicólogos, psicólogas, psicólogos. Bueno, lo primero es pensar estos casos a partir de una perspectiva de género, en el análisis de situaciones concretas, es decir, ¿qué implica analizar desde una perspectiva de género? Detenerse a pensar en cómo afectan ciertas acciones a las compañeras mujeres y a las perspectivas de género en el análisis de situaciones concretas. Compañeras disidentes que por su condición de vulnerabilidad pueden sufrir peores consecuencias ante, por ejemplo, una acción violenta. Aquí es pensar que pues, esta parte de las diferencias, todos somos diferentes, tenemos un contexto social diferente, a pesar de que vivimos en la misma ciudad podemos tener códigos muy distintos, entonces leerlo desde la perspectiva de género es a partir de eso, qué es lo que condiciona que esta persona esté viviendo esto
y qué lo condiciona a partir de sus valores, creencias, contexto y demás. Trabajar en desnaturalizar ciertas formas de violencia. No podemos empezar a ver, bueno, sí podemos empezar a ver el afuera, pero no sin antes también ver el adentro. Un primer paso para avanzar es la naturalización de ciertas formas de violencia, definir, caracterizar y detectar situaciones o acciones violentas que puedan presentarse en nuestras organizaciones, bueno, en este caso sería en nuestros salones, en nuestros equipos de trabajo, en nuestra militancia cotidiana, que pueden ser nuestras amistades, nuestras familias, a partir de los espacios específicos para personas asignadas como mujeres, como hombres y disidentes. Es decir, cómo ya desde estos espacios que transitamos se trata a las mujeres. ¿Cuáles son los discursos que son puestos hacia los hombres, hacia la comunidad disidente? Los asuntos de género son sustanciales. Esto quiere decir que si queremos avanzar en tener una política de género en nuestras organizaciones, en nuestros espacios, es clave dedicarle tiempo y darle un carácter primordial. Es decir, lo que les decía hace un rato, esta parte de que no nos basta con hablarlo aquí, sino también dedicarle un tiempo leyendo, escuchando un podcast, hablando con otras personas, llevándolo a nuestros espacios con nuestros amigos, con nuestras familias. Si tenemos una reunión familiar, a mí me encanta mucho hacer esta broma de ahí les va la pregunta incómoda. Entonces, bueno, por eso es que el primer punto era de las advertencias, era si usted se siente incómodo es que vamos bien, porque huir de la incomodidad, si más bien estos temas, por más incómodos que sean, necesitamos tocarlos. Incentivar la autocrítica, reconocimiento de prácticas machistas y voluntad de cambio. Esto quiere decir que somos hijos e hijas del patriarcado. Por ello, nadie está exento de tener actitudes machistas o sexistas. Partiendo de lo anterior, es humano equivocarse y es revolucionario reconocer el error e intentar cambiar. Hacemos entonces un llamado a que en la revisión de nuestras prácticas primen los ejercicios de autocrítica, ya que a partir del reconocimiento sincero de que hemos incurrido en ciertas prácticas, nos ahorramos la tarea desgastante de indagar en las conductas de las militantes y además contribuimos a que no se reproduzca la revictimización. Es decir, podemos hacer este ejercicio de autocrítica pensando en esto que les preguntaba, ¿cómo he sido yo machista? ¿Cómo he sido yo violenta con otras mujeres, incluso conmigo misma? Entonces, esta parte de que somos hijos e hijas del patriarcado es porque es justo eso, no estamos exentos de todos estos códigos. Es parte de nuestra crianza, lo fue, y la apuesta es que ya no lo sea. Sin embargo, para que no lo sea, necesitamos cuestionarlo. Y bueno, ya la última parte, el sexto punto, es pues abrir el espacio de diálogo para que entre todos, todos podamos pensar. Y pues nada, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Andrea. Bueno, como ven, chicos, es indispensable, sobre todo los que van para clínica, pero en general, en su formación como psicólogos generales, la importancia, ¿no? Como siempre se los reiteramos, es la importancia del contexto biopsicosocial cultural de los pacientes, ¿no? Del caso por caso, de las redes de apoyo. Si no están las redes de apoyo, es enseñar a nuestros pacientes también a crearlas, ¿no? De este apoyo emocional que nosotros damos a través también de la empatía, vamos. Y bueno, se abre el diálogo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, alguna participación? Bueno, en redes sociales nadie. Ok. Sin pena. A ver, Araceli. Bueno, ¿así o sí? Pues si se escucha o le paso el... Sí, De preferencia el micrófono. Mejor te lo paso. Así que, Gracias. Ay, gracias. Bueno, pues antes, muchísimas gracias. De verdad que es una charla súper interesante porque más que
De esas charlas que, sabes, te dejan, más que como explicado acá, te dejan como que pensando, reflexionando, llevando también como que estas reflexiones a otros espacios. Entonces, súper valioso, a mí me gustó muchísimo y nos deja mucha enseñanza. Qué complicado para los psicólogos, psicólogas, psicólogos empezar también como que a tocar estos temas, sobre todo con los pacientes. Y porque, lo digo también porque desde la parte justo de esta estructura del patriarcado, de esta estructura también incluso machista, ¿no? Que llegue un paciente y tenga muy definida esta estructura y que esté observándose como alguna situación incluso como injusta, que de pronto es algo tan cotidiano, ¿no? Y también para nuestras generaciones de, pues, lavar los trastes, apoyar en la casa, identificarse como también un ser humano, integrarse, romper con esta estructura, con este esquema con el que ha crecido desde sus abuelos, ¿no? Es súper complejo. Entonces creo que sí es muy importante, sobre todo como pues, psicólogos en formación ahorita estas generaciones, pues integrar también de qué forma se puede tocar, se puede adentrar estos temas y estos cambios en la estructura del pensamiento de nuestros pacientes, sin que él lo observe también como una agresión. Porque entonces, cuando justo empieza como esta situación de diferencias y de señalamientos, entonces ellos observan también como que, pues, sí, como que los estás generando como un juicio y entonces ahí se empieza también a quebrar esta relación. Entonces, es muy importante, es muy necesario para hacer como que este cambio y esta modificación, que empiecen, o sea, todos nuestros estudiantes, nosotros también a revisitar de qué forma podemos como generar también este cambio. Muchas gracias. ¿Levantaste la mano? Solo como una duda rápida de cómo podríamos de forma sencilla identificar como estos actos que puedan llegar a violentar o molestar a las mujeres, teniéndolos tan normalizados. O sea, ¿cómo se puede identificar un acto que sea ya tan normal para nosotros y saber que le está haciendo daño a otras personas? Bueno, me parece que por una parte el lenguaje no verbal ayuda muchísimo. De repente hay cosas que no se dicen pero se ven. Hay otro tipo de lenguaje además de la palabra y es el lenguaje del cuerpo. Entonces puede ser que observes que hay cierta incomodidad, cierta distancia, pero si no es así, preguntando. Creo que ahí donde nos podemos hacer responsables es a través de la pregunta, de te veo extraño, te veo extraña, hice algo que te incomodó, abrir el diálogo a explícame, yo me hago responsable si hice algo, pero para hacerme responsable necesito saberlo primero. Entonces, saber también que si la persona toma una distancia o se apertura a que pueda abrir el diálogo y decir, pues sí, no me pareció esto, pues bueno, puede ser como una forma también de autocrítica, de bueno, ¿qué tanto lo he hecho? Y también reevaluar si esos comportamientos en otras ocasiones han generado la misma respuesta. Por ejemplo, si ha generado distanciamiento, molestia, incomodidad, o bien socializarlo con otros pares, es decir, hablarlo con amistades, con otras, por ejemplo, con otras mujeres, con otros hombres, pasó esto y reaccionó de esta manera, ¿por qué será? Es decir, preguntártelo, más bien, decías como no normalizarlo es preguntarlo, ¿por qué reaccionó así? Esto fue raro, lo sentí raro. Nosotros sentimos rareza cuando alguien está mal, o cuando alguien se sacó de onda, cuando alguien no surgió la misma charla como antes. Entonces, la pregunta, la palabra y sería como mi respuesta. Muchas gracias.
A ti. ¿Alguien más? Gracias. Creo que es una pregunta un poco compleja porque, o sea, es más como en casos específicos, pero por ejemplo, ¿qué pasa o cómo puedes actuar tú, o sea, en tu caso ya como psicóloga formada y todo, en los casos de las mujeres que realmente sí, o sea, no sé, por ejemplo, mujeres que no tienen estudios o que realmente no tienen ningún trabajo, que dependen completamente como del hombre en esa cuestión de la violencia económica? ¿Cómo trabajas sobre eso o con esas mujeres? Primeramente, bueno, esta parte de las redes de apoyo ayudan mucho como para extender y ver, ok, no tiene estos recursos económicos, pero que sí tiene de herramientas dentro de las cuales puede visibilizar lo que está viviendo. Y por otro lado, esta cuestión del empoderamiento, es decir, pensar esto de, bueno, qué es lo que hasta ahora ha limitado el que puedan hacer el ejercicio de trabajar, de salir, de qué es lo que le está limitando. Y a partir de eso ir trabajando también estas ideas que giran en torno a por qué quedarse en casa, a lo mejor, qué es lo que la ha detenido, si son sus hijos, si es una condición incluso educativa que no cuenta con estudios, poder como replantear esta parte de, bueno, sí hay varios elementos de precariedad, sin embargo, ¿qué es lo que se puede hacer a partir de eso? Y también pensar en los tipos de ayuda, como ya en programas que se pueden hacer, programas a mujeres que están como solteras y que tienen hijos. También esta parte de saber que pueden pedir una pensión alimenticia, saber también que hay leyes que garantizan que puedan tener un ingreso si ha tenido una convivencia con la persona de concubinato y que ha sido un acuerdo en común, que esa persona después de varios años, me diría un poco decir cuántos años depende, pero si no están casados, si llevan ciertos años, la persona sí legalmente tiene responsabilidad de dar un ingreso como parte de que ha estado pues en su compañía. Entonces, bueno, esto de los programas, entonces sería como ampliar todas las herramientas, pero sobre todo a nivel particular y de manera muy singular, identificar qué es aquello que la ha atado, porque muchas veces sí son como cosas muy singulares, miedos, inseguridades, una cuestión de insuficiencia. La misma violencia psicológica llega a ser a construir pensamientos como es que no voy a ser suficiente, no valgo para nada, seguro no me van a tomar en cuenta, ¿para qué lo intento? Entonces, es ver esos discursos y repensar, bueno, ¿quién nos está diciendo? ¿Los estás diciendo tú? ¿O los está diciendo esa persona a través de ti? Y que ya está tan interiorizado ese discurso que ya te lo estás repitiendo tú, no, más bien pregúntate por qué no sería suficiente, qué significa esa suficiencia. Entonces, bueno, un poco por ahí. Gracias. Sí, 2 segundos para contestarle la guamajo. Bueno, como parte de participación de la respuesta, ahí es cuando entra en la parte institucional. En las alcaldías, por ejemplo, hay ciertos programas, aparte de que está el programa de madres solteras o distintos tipos de programas, para eso también en los refugios, muchas veces las madres que están en riesgo las dan y creo que les dan el monto, ese tendremos como que checarlo bien en las alcaldías, al menos aquí en la ciudad, les dan 3 meses de salario mínimo, creo, en lo que justamente ellas pueden adaptarse o conseguir un trabajo, tanto a ellas y a los hijos, les dan el refugio tanto de hogar como económico, porque evidentemente es como decir, bueno, te sales y luego, o sea, ya no te van a matar, ya no te van a pegar, pero pues te vas a salir, ¿a qué? ¿No? A morirte de hambre. Entonces lo que está haciendo el gobierno, al menos en la calidad de Tlalpan, así me consta, bueno, o sea, por las pláticas y más que dan,
les dan creo que 3 meses en lo que las pueden posicionar en algún trabajo para el que también están capacitadas, porque también es como decir, bueno, como bien lo mencionas, no es el mismo nivel a veces o rangos de, vamos, los estratos de donde vienen de todos lados con diferentes formaciones. Entonces, como que sí lo evalúan, ven la parte del empoderamiento, ven la parte justamente de trabajar la parte social, psicológica, pero la económica. Entonces, te saliste, pero pues no te saliste y te aplaudo. Te saliste, te apoyo en lo que tú puedes conseguir lo propio para ti y para tus hijos. Tanto te doy hogar como economía. Según yo, son 3 meses lo que les ayudan, más o menos. No sé si haya cambiado en los últimos meses, pero sí, para eso es cuando en la red de apoyo, tú como psicóloga, ahí es cuando sirve que ustedes se informen justamente cuando tienen, no nada más como ahorita pues vamos conmemorando el Día de la Mujer, pero en general, por eso ustedes se tienen que orientar y por eso es súper importante la psicoeducación de decir, estás sufriendo violencia, seas mujer, hombre o lo que sea, como te identifiques, bueno, te doy estas opciones, o sea, tienes estas opciones que al menos yo te puedo ofrecer, también tú te puedes buscar, ¿no? Esta te da tal, porque ellos lo que tienen es, acuérdense, y lo que siempre les digo, como caballitos, ¿no? La visión en un túnel, o sea, que es yo veo el problema pero no veo más allá, nosotros les damos la visión, este contexto que ellos no tienen la capacidad. Entonces es ahí la psicoeducación cuando entra y nosotros nos apoyamos de la parte institucional y sí de la red de apoyo de familia, amigos y demás que también pues de entrada o como primera vía pues sería lo mejor, ¿no? O sea, como te saliste de casa, familia, no hay familia, amigos, no hay familia y amigos, institución, no, tenemos que generar algo, ¿no? Entonces ahí es cuando entran ustedes justamente desde esta parte básica, antes de psicoanálisis, antes de cognitivo, antes de humanista, tenemos que dar las orientaciones básicas de supervivencia para una persona, ¿ok? Emocional, social y económica. Gracias. Sí, gracias. Lo mío solo es más como un comentario. Primero, como decir que me parece muy valioso este tipo de charlas y muy necesarias. Creo que justo, ¿no? Como comentabas al inicio, puede ser como muy incómodo o muy doloroso, porque creo que a todos este tipo de temas nos convocan como desde lados distintos, o sea, ya sea como en una posición de víctima o de acompañante de alguna víctima, etcétera, familiar, como muchísimas posiciones que hay. En primera, solo decir que me parece muy valioso, y en segunda, solo como comentario, esa parte que comentabas como de la parte más como ética o moral, que me parece súper importante resaltar, que creo que a veces una como mujer cree o puede llegar a tener como una creencia de que es un tema como de hombres, o sea, que esto esté pasando o que haya pasado a lo largo del tiempo, en lugar de como de cuestionarnos nosotras mismas desde dónde actuamos, desde dónde pensamos, qué consumimos, qué tipo de contenido, qué hablamos, cómo nos expresamos, y lo que decías, no incluso nosotras mismas, porque creo que a veces está como muy culturalmente, todo se dirige como a una misma. Entonces creo que cuestionar eso, y también como se habla mucho como de este feminismo como radical, ¿no? Como odiar al hombre y como que es como son dos bandos o cosas de este tipo. Entonces creo que también como, o sea, personalmente, pero como entenderlo un poco como un trabajo conjunto, y que pues nosotras justamente, ¿no? Lo que decías, también somos hijas del patriarcado. Creo que a veces es como complejo verlo desde ahí. Y ya como hablando como futura profesional, creo que también lo que comentaba Ara me parece bien complejo, ya en un trabajo terapéutico, poder como escarbar en, o sea, sin más allá como de sufrir esta situación de violencia, pero como por qué, ¿no? O sea, qué hay detrás, qué hay en mi historia, qué hay como en mis raíces, que también fomentó un poco como que yo pudiera permanecer como en esta situación, o sea, más allá de lo institucional, de las posibilidades económicas, del trabajo, de muchísimas cosas como del contexto, obviamente, pero bueno, me parece eso también bien complejo. Entonces solo como decir que me parece muy valioso que tengamos este tipo de charlas, y no solo como por el Día de la Mujer, pero eso, y agradecerte, fue muy enriquecedora tu plática. Gracias. Gracias, gracias Andreas. Coincido, la plática fue muy enriquecedora. En mi caso, en la facultad, me toca hablar de los temas de violencia regularmente,
Regularmente me dedico más a temas de violencia infantil y trabajé incluso muchos años en estos temas, en instituciones encargadas de este tipo de temas. Y ahorita que se mencionaba estas situaciones alrededor de lo institucional, no tengo duda que probablemente el camino más seguro para lograr que estas circunstancias de violencia, de desigualdad, etcétera, este tipo de situaciones, es ponerlo en la lógica de la institucionalidad, ¿no? Instituciones que funcionen. Y vaya, México se caracteriza por una cosa, instituciones muy débiles, ¿no? Entonces, creo que ahí está nuestro principal trabajo como psicólogos. Sí, una meta un tanto utópica, pero en todas estas circunstancias, trabajar en la institucionalidad, que no importa la persona que esté, la institución sigue trabajando, las cosas siguen funcionando. Y hablando de eso, a mí hay un fenómeno social que me intriga muchísimo y que está sucediendo ahorita y es Trump 2.0, ¿no? No me parece un sujeto más funable, más cancelable, más misógino, más de la forma en la que lo quieras ver, y aún así es la persona hoy por hoy más poderosa del mundo entero, ¿no? Y muchas razones de ello, y creo que la discusión que me gustaría, la reflexión no es solo tuya, tal vez de todos los que estamos aquí, es que algo que ya muchos autores, y se está escribiendo muchísimo del fenómeno Trump 2.0, ¿de qué lo llevó al poder de nueva cuenta y con el poder que tiene que no tenía hace 4 años? ¿No? Hoy en día es un fenómeno, no es el mismo Trump de hace unos años. Y una de las cosas que más se ha puesto en la discusión fue el fenómeno woke, ¿no? Ya muchos autores están empezando a apuntar en que hubo un hartazgo por parte de la población en Estados Unidos a un discurso de cancelación, que justamente se representa perfectamente en la figura de Donald Trump, de todo lo que él, los estadounidenses estaban escuchando hoy en día, de que tienes que tener esta diversidad de género, de que hay más de un género y todo ese tipo de cosas. Y resulta que el día 1 que llega Donald Trump dice, en este país se acabaron las cosas de género, hay 2 géneros y a quien esté contrario se puede ir de este país. Y el 70% de la población de Estados Unidos votó por eso. A mí me llama la atención. Me parece algo interesantísimo como de analizar desde nuestra perspectiva. ¿Cuál es tu opinión de por qué pudo haber existido durante un fenómeno, bueno, durante un periodo de por lo menos 15 años, una discusión de abrir el género, no como para imponerlo, porque creo que eso fue el error, eso ya hablando desde mi perspectiva, sino como para abrir la discusión a nivel social de que, oigan, hay más allá de solo lo masculino y lo femenino. Digo, Freud lo dijo en 1907, no sé cómo, por qué todavía me sigue sorprendiendo a la gente, la neta, pero bueno, los griegos lo decían desde 3000 años, o sea, no entiendo por qué todavía sigue tan complicado, pero de una u otra manera se cerró otra vez el discurso, volvimos a una lógica hiperderecha, no estoy hablando solo de Trump. Europa se está llenando de fenómenos similares, lo que está pasando en Hungría, lo que está pasando en la misma Italia, en donde una mujer, Giorgia Meloni, pero bueno, pues, literalmente viene del mismo partido que Mussolini, ¿no? Literalmente es un partido fascista y la política alrededor de eso, su principal discurso es yo soy mujer, pero no soy tonta, y soy cristiana, y quien no lo sea se puede ir a Italia. Entonces, algo está pasando con estos discursos que ya se fueron a un lado, y como si fuera un péndulo se están yendo hacia el otro lado, y me interesa la opinión, porque el feminismo está en medio de todo esto, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Y días como, bueno, el sábado, como el 8 de marzo, se pueden funcionar perfectamente con una valía política para un lado o para el otro. Y me parece que encontrar el equilibrio en esos discursos es el trabajo del psicólogo, y lo digo tal cual. Nuestro trabajo en muchas ocasiones es poner al paciente, a la sociedad, a las personas con las que trabajamos, decir, oye, ¿y tú dónde estás parado con respecto a este tipo de cosas? Pero, pues pongo la discusión en el grupo pues, con respecto a este tipo de situaciones. Todas estas violencias, por supuesto, pasan. Personalmente conozco a varios de aquí, me consta muchos de aquí que inclusive han visto personas que están en situaciones de violencia franca, ¿no? Hay una clínica de violencia en esta institución, particularmente yo trabajo y muchos de los aquí presentes trabajamos en ella. Lo hemos visto. Mi segunda opinión, para ya no extenderme más, es ponerlo en una segunda situación. Como psicólogo muchas veces estás no solo limitado, estás en donde lo único que puedes saber es solo escuchar, por momentos. Porque no hay una red de apoyo, porque no hay institucionalidad como lo que mencionaban hace unos minutos. Pero ¿qué más se te ocurre? Porque pusiste 3 instituciones. En las 3 yo he tenido unas experiencias de váyanse al demonio. No son capaces, bueno, ni de poner las cosas
nombrarlas por su nombre y abandonar a la ciudadanía de forma muy, muy especial, por lo que decía al principio, una falla institucional masiva en este país. ¿Qué otras opciones encuentras, instituciones que pudieran ayudar? Fueron muchas cosas, pero... Sí, bueno, voy a ir por el principio. Creo que sí hay una cuestión de la institucionalidad que es muy carente, muy débil en nuestro país. Sin embargo, nos corresponde más que como psicólogos, como mexicanos hacer que funcione. Creo que ahí es donde apelaría a la posibilidad de darle un poder a las marchas, porque justo es lo que pasa al salir a la marcha. La marcha no es salimos y gritamos consignas, la marcha es salimos y exigimos justicia para las que no están, pero también para las que estamos y para las que podemos pedir que las instituciones hagan su trabajo. Pero es muy curioso, incluso simbólicamente, cómo es que la ciudad se amuralla. Hoy se le cuestionó a Claudia Sheinbaum porque ella se había amurallado ciertas partes del Zócalo. Y dijo, bueno, pues pueden manifestarse, pero pues están protegiendo ciertas áreas porque pues son del espacio público los monumentos. Sin embargo, sí es importante esta parte de más bien reivindicar el sentido de la marcha, en tanto que como mexicanas, aunque sí hay como una práctica separatista sobre todo en la marcha, pero que se pueda hablar de eso. Bueno, eso por un punto, que las instituciones funcionen en tanto que nosotros podamos exigir que funcionen, cerrando calles, aunque después digamos, híjole, llegue mucho tiempo, pero justo es una intención que se hace. Entonces, una intención que se hace y que también se hace publicando artículos y otras cosas, pero los artículos para quienes están escritos también, eso es importante pensarlo. Eso, y con respecto a Trump 2.0, percibo que es una consecuencia. Mi opinión sería a partir de que es una consecuencia basada, incluso lo situaría desde la pandemia. En el tiempo de la pandemia, ahí por 2019, los feminismos estaban así, la marcha de 2019 fue magnífica, gloriosa, porque se habló de muchas cosas y luego empezó la pandemia y fue como ¡pum! Miles de casos de mujeres con violencia en casa y que se desató esta parte de todos los conflictos económicos. Me queda claro que en cuanto a Estados Unidos, a ser una de las potencias mundiales, atraviesa todas las esferas, tanto lo político, lo económico, lo social, y por supuesto todo esto nos atraviesa el lenguaje y por lo tanto los discursos. Entonces es algo transversal que corta con esto que ahora podemos verlo transmitido en los mensajes que hay hoy en día. No podría decir por qué la gente votó por la ultraderecha, pero más bien pensaría a través de los discursos de odio, a partir de los mensajes transmitidos de la cultura armamentista, a partir de la cultura del narcotráfico, cómo se señala a México por medio del narcotráfico, mucho racismo hacia los mexicanos, como que todo esto viene a generar más muros que los vemos en el Zócalo, pero los vemos también en estos discursos de odio. Y lo que apostaría aquí con los feminismos es más bien a partir de esta postura de, como seres humanos, qué podemos hacer, cómo vemos a los otros, cómo seguir cuestionando esta idea del otro como espacio de posibilidad, como espacio de encuentro, como espacio de diferencia, de decir, pues me encuentro aquí, pero sé que somos distintos, pero ¿qué podemos hacer con eso que nos hace distintos?
no sin antes hacer una crítica también con lo económico. El mundo funciona a partir de eso. Es decir, esta idea de un país sin mexicanos puesta hacia Estados Unidos es pensar en que, me decía una persona a la que escucho, pues es que hacemos lo que ellos no quieren hacer. Es decir, lavar los autos, estar en el campo. Sin embargo, es una cultura de mucha separación y aquí la apuesta es más hacia el amor radical, esta parte del, pues, no permitamos que eso termine dominando al mundo, sino pensemos de qué otras formas, aunque pues del otro lado del mundo también hay una guerra, estamos viviendo una guerra ahorita también aquí de aranceles, es decir, eso se está poniendo, trabajo vamos a tener, queridos, entonces se está poniendo bueno, y la cosa la situaría en eso, en que es una consecuencia a partir de lo que ya se venía tejiendo. Y por último estaba en la de las violencias, ya voy a ir para allá, un segundito. Por último estaba en esta parte de las violencias. ¿De qué otras formas, si no es que si las instituciones son decadentes, apuesto por lo comunitario? Ahí donde la escucha en lo común no está, pues cuántas movilizaciones no se han hecho el hashtag MeToo, cuánto movilizó a que se diera a conocer pues, a actores, actrices, magistrados, personas que habían sido acosadores y violentos. Soy pro del activismo, de poder generar estos espacios en donde si no es posible esto, porque no funciona, hay que crearlo. Por eso es que ahora tenemos, todos somos periodistas, ¿no? Ahora teniendo un teléfono en mano ya podemos hacer estas grabaciones. Lo malo de esto es que si nos metemos a los comentarios, yo me deprimo cada vez que hago eso porque lo que veo es un discurso de odio también en los comentarios. Entonces, más bien, apuntalaría a volverlo comunitario. Lo puedo exigir en los espacios públicos o bien puedo crear otros espacios, no sé, círculos de lectura, espacios de diálogo, asociaciones en donde se hacen convenciones, pero desafortunadamente ir caso por caso a veces nos limita mucho que llevarlo a algo comunitario. Entonces, bueno, creo que también me extendí en la respuesta. Gracias por el comentario. Sí, Oli, pues yo estoy muy de acuerdo con justo todo lo que dice Fer también. Y saben que yo pensaría que, creo que yo ni siquiera lo vería como una consecuencia, sino como una estrategia más del sistema para que siga perdurando lo que ha funcionado durante todo el tiempo. O sea, al final creo que ni siquiera tiene que ver con, creo que hacia dónde apunta quizás el feminismo o a dónde ha apuntado, sino que es una cuestión que está atravesando a todos. O sea, por ejemplo, a mí yo cuestionaría mucho por qué todavía no se incluyen a las mujeres trans en los feminicidios, si al final también es un atentado a la feminidad, ¿no? O los crímenes de odio hacia las personas homosexuales, ¿no? O sea, en general como que creo que el sistema y todo lo que está haciendo Trump y todo lo que está pasando como que en todo el mundo al final es un ataque a todo lo que se está saliendo de la norma. Entonces todo aquello que esté fuera de lo que el sistema dice que tiene que ser, lo están atacando por donde sea, o sea, y yo honestamente sé que suena súper conspirativo la cuestión de que el COVID fue creado y no sé qué, yo no lo dudo, o sea, yo no lo dudo porque al final es como Thanos, ¿no? Hay que desaparecer lo que no sirve, ¿no? O sea, hay que acabar con lo que nos está, porque había muchas movilizaciones y había mucha unión antes de eso y de repente, como dices, a todos los mandan a su casa y ya de repente otra vez están enojadas las feministas con las trans y con los gays y con todo el mundo. Entonces ahora hay una separación de ideologías y de todo, de economía incluso, de todo, o sea, en general de todo, o sea, como que la gente está otra vez como
a mí me ha impactado de verdad demasiadísimo, porque yo trabajo con muchas psicólogas, yo no soy psicóloga, pero tengo varios grupos como de amigas donde nos dedicamos a hacer talleres y tal, para apoyar en general a la gente, ¿no? Como muy hippie la cosa, pero a eso nos dedicamos, fuera de aquí, en mi otra vida. Y es increíble porque apenas tuvimos un evento en noviembre y éramos 5 mujeres las que impartimos esos talleres. Y no inventen, o sea, en la publicidad era de que comentario, ya saben, estos perfiles súper random que tienen a Naruto en la imagen y cosas así, que se llama X no sé qué, diciendo que era dudoso que un programa como de salud mental y emocional estuviera llevado solo por mujeres. ¿Por qué no había por lo menos un hombre ahí, no? Y era como de... ¿Y qué tiene, no? O que le quitaba validez, pero incluso también había mujeres comentando lo mismo. Como de que esas cosas no funcionan, mejor únanse al cristianismo, únanse a otras cosas, ¿no? Como que funcionaban mejor. Y yo no estoy como peleada con nada, porque al final yo soy muy hippie, también soy muy espiritual y todo, pero también soy muy como de los hechos y las cosas que funcionan ya ahorita. Y yo pensaba, ¿por qué se da esto? Lo llegué a experimentar cuando trabajaba mucho con mujeres y personas trans. Igual, ¿por qué vas a hablar de trans si tú no eres trans? ¿Por qué vas a hacer esto si tú no eres esto? O sea, como que yo al final del día, una teoría con la que, y una filosofía con la que como que empaticé mucho fue con la cuestión queer, ¿no? Porque lo incluye todo, es prácticamente ver a los seres humanos como seres humanos y ya, que cada quien sea lo que quiere ser como Barbie, ¿no? Y a mí me parece fabuloso eso. Y por ejemplo, a mí mi tesis de licenciatura fue súper cuestionada porque yo hablé sobre mujeres trans y me decían que por qué no había usado la teoría feminista para explicar lo trans, porque usé la queer. Y yo, pues porque honestamente el feminismo se quedaba chiquito para hablar de lo trans. ¿Por qué? Pues porque las excluyen y porque dicen que la violencia de las mujeres trans no es un feminicidio, aunque México sea el segundo país a nivel mundial donde matan a mujeres trans. Y al final no están atentando contra un hombre, están atentando contra la feminidad. Es como cuando matan a un homosexual, o sea, ¿por qué discriminan a un homosexual? Porque es femenino. O sea, ¿qué es lo que se está atacando? No a un hombre, a la feminidad. Y en general el sistema está atacando todo lo que ve diferente a lo que funciona, ¿no? Y a lo que es el sistema. Y yo coincidiría mucho contigo en que los sistemas y las instituciones no sirven. O sea, honestamente no ayudan. Y sí podrá haber una delegación dentro de 15 que te digan, ay, sí, aquí ven, te acojo 3 meses y tal, y luego sales. ¿Y luego qué? ¿No? Cuando viven en una familia donde todos son ultramachistas, donde le dicen, no, mejor regresa con tu esposo porque la tradición de la familia es que aquí divorciados no queremos, ¿no? O solteronas, o dejadas, o no sé qué. Y tienes un grupo de amigos donde en la colonia igual eres la mal vista porque te separaste y porque está bien que te dejes que te peguen. Entonces, yo creo que esta cuestión de generar espacios, yo eso les recomendaría a ustedes como psicólogos y como gente que se dedica a la salud mental y emocional. Esto, o sea, por ejemplo, con mis amigas lo que creamos o lo que buscamos crear es eso, o sea, como que nos unimos, cada quien tiene una comunidad, ¿no? Porque le damos mucho a las redes sociales y esto. Entonces, a veces juntamos como que a la comunidad de cada uno para un evento, para un taller, y creamos estos grupos, ¿no? En WhatsApp, en Facebook o canales en Instagram y tal. Y entonces es bien bonito ver cómo la gente después de un evento llegan porque resulta que se sienten solos en su familia, resulta que no hay una institución donde pueden hablar y externar lo que les pasa, pero a diario llegan mensajes en WhatsApp diciendo, amigas, ¿qué creen? Que no sé qué, ya hasta te toman como su amistad, ¿no? Creo que ahí también, obviamente, esta cuestión como de la separación profesional es importante mientras dure tu labor con esa persona, pero por lo menos hacer sentir a la gente que no están solos y que hay un grupo de apoyo donde pertenecen. O sea, ¿por qué son tan exitosos los grupos del AA o de neuróticos anónimos y tal? O sea, porque la gente se siente contenida. Entonces yo creo que no son los únicos espacios, no tienes que ser drogadito o alcohólico para poder tener un grupo de apoyo, ¿no? Quizás pueden existir más y ya si las instituciones no te lo van a dar, pues entonces tú lo creas y lo generas. Y si no puedes tú solo, pues únete a mucha gente, porque hay mucha gente allá afuera que también está queriendo hacer lo mismo. Pues por algo estás aquí hoy, ¿no? Y ustedes organizando esto. Entonces, pues ese es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias.
por cuestión de tiempo tenemos que cerrar el evento. Perdón, que sé que querías también participar, pero bueno, vamos a estar abriendo estos espacios. Vamos a procurar. Un honor tenerte acá. Muchas gracias. La verdad, riquísima la conferencia. Y bueno, ahorita voy a proceder a darte tu reconocimiento en nombre de los directores de la licenciatura y yo como coordinadora del área clínica de la licenciatura en psicología. Entonces, bueno, se le otorga la presente constancia a la maestra Andrea Armenta García por su valiosa participación en la conferencia Violencia de Género, que se llevó a cabo el 6 de marzo de 2025, Dushit el Toshet. Por favor, un aplauso. Esperemos tenerte aquí de vuelta y pues muchas gracias chicos por su participación, a los docentes también que nos acompañaron y a las personas que nos acompañan por redes sociales. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.